Días a todas, a todos los que nos acompañan aquí en la sala Carlos Bevia. Eh, Así también como para quienes siguen la transmisión a través de nuestras redes sociales. A nombre del Departamento de Desarrollo Social, la Maestría en Gestión y Desarrollo Social y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral que lleva por título Movilización del conocimiento de experiencias de vida y trabajo a la construcción de una propuesta analítica, a cargo de la doctora Yolosóchil Corona Ruelas, a quien le agradezco mucho su presencia. Muchas gracias, bienvenida. Y antes de comenzar, también quisiera señalar mi agradecimiento a la doctora Sandra Martínez por ser también pues quien propició este evento, y porque de alguna manera se ha vuelto una colaboradora recurrente. Me parece que en nuestra maestría pues siempre buscamos establecer estas alianzas con los investigadores de estancia postdoctoral que se desenvuelven aquí en el centro universitario, y eso ha resultado una experiencia muy favorable, ¿no? Pues bien, antes de ceder el uso de la voz a la doctora Yolosóchil, quisiera compartirles una pequeña semblanza para que tengan una noción sobre su trabajo, sus líneas, sobre las coordenadas, por así decirlo, en las que ella se desenvuelve. Ella es doctora en investigación en ciencias sociales con mención en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Es maestra en ciencia política y licenciada en sociología por la Universidad de Guadalajara. En los últimos 9 años ha participado en proyectos de investigación e incidencia con distintos equipos interdisciplinarios en torno a la movilización del conocimiento, en torno a conflictos socioambientales, violencia política contra las mujeres en razón de género, movilidad humana y la esfera de los cuidados en mujeres insertas en procesos de defensa del territorio. Participa como investigadora asociada a la Flaxo México para la PRONAI, Sistema de Información Unificado sobre Agua y Cuencas en México, SIUCAM, bajo la responsabilidad técnica de la doctora María Luisa Torregrosa y Armentia, en donde se encarga de la investigación en la cuenca alta del río Santiago para identificar actores e insumos para la construcción de un conjunto de datos robustos y completos, sistematizar la información obtenida y propiciar la difusión, retroalimentación y apropiación del SIUCAM por parte de las y los potenciales usuarios y o generadores de información. Ha contribuido en el desarrollo de actividades de investigación-acción desde las comunidades organizadas en la región de emergencia sanitaria y ambiental de El Salto, Jalisco. Cuenta con amplia experiencia en el diseño, implementación y sistematización de proyectos de investigación e incidencia desde la sociedad civil. Co-coordinadora del diagnóstico de la violencia política contra las mujeres en razón de género durante el proceso electoral en Jalisco 2018 y sistematizadora de su actualización en 2020. El informe sobre violencia política contra las mujeres en razón de género en el estado de Jalisco, que incluye la reforma política en la materia y las experiencias en el ejercicio del cargo de las mujeres electas, ambos realizados desde el Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género, AC. Co-coordinadora de línea de investigación sobre violencia política contra las mujeres en razón de género del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara. Pues muchas gracias, doctora Yolosóchil, y pues adelante, tienes el uso de la voz. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, les pido una disculpa a las que están aquí presentes, a los que están aquí, también a los que están conectados, porque se hizo muy complicada la llegada hasta acá desde el sur. Así que les agradezco mucho la paciencia y les agradezco también mucho que se hayan tomado el tiempo de estar aquí presentes. Por supuesto, también muchas gracias al maestro David Covarrubias por invitarme aquí. Me parece una oportunidad excelente de volver a mi casa, a la universidad, al CUSH, a los espacios donde yo también me formé, al igual que ustedes. Y sobre todo también me parece que es una iniciativa sumamente valiosa de parte de la maestría, el abrir espacios en donde la conversación es sobre todo para, digamos, poner un espejo frente a nosotros y ver en la imagen del otro lo que me regresa, digamos, sobre mí misma, sobre mi proyecto, sobre mi trabajo, y que esto de alguna manera pueda ayudarles a fortalecer sus propios procesos. La razón por la cual, digamos, me invitaron, una de las razones por las que me invitaron es porque, digamos, durante mi historia de vida profesional y también, digamos, más de elecciones personales, al igual que muchas de ustedes, o creo que está un compañero también, ¿verdad? Ok, bueno, al igual que ustedes, me he involucrado en actividades, en iniciativas comunitarias, en iniciativas desde la sociedad civil, y eso fue lo que motivó las 3 tesis de trabajo que yo he realizado. Entonces, en ese sentido,
El título que elegimos para platicar con ustedes va un poquito como a despertar esa experiencia o a recapitular esa experiencia de cómo desde mi propio cotidiano, desde las elecciones que yo hice de trabajo, de vida, de ocupación de mi tiempo, se fue construyendo después una propuesta analítica que, digamos, terminó de cuajar con la tesis de mi doctorado. Entonces, la idea es compartirles un poquito este proceso, un poco personal, un poco profesional, un poco académico, un poco de todo, y que eso de alguna manera pueda invitarles, digamos, disparar algunas reflexiones y preguntas que podemos compartir aquí, ¿no? De inicio les cuento que yo inicié a trabajar en organizaciones de la sociedad civil cuando tenía 15 años. Empecé trabajando como voluntaria, probablemente muchos de ustedes también así empezaron a involucrarse, ¿no? No sabiendo exactamente cuál era su lugar, pero buscando estar allí, ¿no? Buscando como un espacio para participar, un espacio para formar comunidad, para hacer. Entonces yo inicié trabajando en una asociación que se llama Mamá AC, Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados. Entonces, inicié en los 90, o sea, hace chorro mil años. Ajá, en los 90, que además yo era muy joven, entonces, digamos que también tenía un poquito que disfrazar el hecho de que tenía escasos 2 o 3 años más que los niños y niñas con los que estaba conviviendo, ¿no? Entonces, yo llegué allí a través de un bazar al que me invitó una de mis mejores amigas que ya era profesora en Mamá AC. Y después de ese bazar navideño, dije, yo quiero estar aquí, ¿no? Quiero estar aquí, pero no sé cómo, no sé qué puedo hacer, no sé en qué puedo servir. Entonces, pues bueno, lo único que puedo decir es, yo sé hacer esto, ¿les sirve? ¿Puedo apoyar en algo? Tengo tiempo. Entonces, así empecé trabajando yo, apoyando en actividades de reforzamiento escolar. Entonces, hacíamos una especie de equipo chiquito entre una psicóloga, las profesoras y yo. La psicóloga me decía, ¿sabes qué? Esta niña o este niño necesita que le apoyes a coordinación motora o no sé, a trabajar la lateralidad o a, no sé, psicomotricidad fina. Y la profesora me decía, ¿sabes qué? No se sabe las tablas, necesito que me ayudes a que aprenda a refuerce la lectura. Entonces, las primeras experiencias eran uno a uno con niños, enseñando a partir de lo que me pedían la profesora y la psicóloga. Eso fue haciendo que yo me involucrara después de ser, digamos, apoyo extraescolar, a tener los cursos de verano y luego después tener mi propio grupo ya como una profesora. Aunque era joven, yo ya tenía experiencias dando clase por, digamos, también la oportunidad que tuve de ser profesora comunitaria. Entonces, esto fue haciendo que pasara prácticamente por todos los lugares habidos y por haber de la organización. Mayra, coordinadora de sistematización en el Departamento de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, coordinando la parte, digamos, logística del albergue. Entonces, allí pasaron prácticamente 17 años, ¿no? Pasaron muchos años en esa organización y cuando yo terminé sociología, para mí era como una elección natural, el decir, yo quiero hacerla de aquí. No sé exactamente qué, pero tengo intuiciones, tengo preguntas y tengo, digamos, como la suficiente inmersión como para decir, de aquí ya puedo como empezar a extraer preguntas y formarlo como en una tesis. Sin embargo, a mí me costó muchos años hacerla, ¿no? De que un poquito me la planteé. Yo salí de sociología como un poquito como no tan lista para hacer una tesis, como puede pasarle a muchas de ustedes, ¿no? O sea, es así como de, sí quiero, pero ahorita no. Tengo que primero, como empaparme un poco más del mundo, ¿no? E incluso también del objeto que me interesa. Y así fue. En realidad, de que yo salí de sociología a que realicé la tesis, casi pasaron 10 años. Y en esos 10 años, como estuve trabajando en sociedad civil con esta población, pues realmente
digamos que a mí no me parece que fueron años ni perdidos, ni siquiera como que después me haya costado recuperar, sino que en realidad fue una muy buena oportunidad para, digamos, darle 3 vueltas al objeto de estudio. Y en el momento en el cual ya me puse a hacer la tesis, aquí va como el primer pasito en esto que les vengo platicando, cómo esto se fue construyendo como una propuesta analítica. El primer paso que fue la tesis de licenciatura, mi pregunta de investigación más o menos empezaba a formularse en el sentido de, ¿por qué funciona Mamase? ¿No? O sea, yo puedo entender que si hay dinero, una organización puede funcionar y sin embargo no pasa así. Hay organizaciones que tienen fondos, ¿no? Que tienen, digamos, cierta organización bien estructurada y sin embargo no son necesariamente, digamos, no generan como ese sentido de pertenencia y de comunidad y no hay como esa visibilidad hacia afuera, ni generan como este sentimiento de quiero estar y quiero pertenecer. Después de casi 17 años de estar allí, a mí me quedaba claro que una de las cosas que hace que logró hacer Mamase, no solo conmigo, sino con muchas personas que estuvimos ahí, es darnos como ese gran sentido de pertenencia, ¿no? Ese sentido de, ay, esto es donde trabajo, pero es mi casa, pero es mi familia, pero es muchas cosas. Entonces, mi primera pregunta fue, ¿y por qué unos lugares sí los hacen y otros no? O cuáles son las características que importan en ese sentido. Y sobre todo también un pasito más adelante, que siempre ha sido como algo que me interesa mucho, y eso cómo influye para que se convierta en un actor político que mueve agendas en el espacio público. Entonces, así fue que, por supuesto, cuando nosotros estamos haciendo una tesis de licenciatura, digamos, nuestro reto es hacer un documento sólido, hacer un documento coherente, pero tampoco estamos obligados a generar conocimiento y decir, permítanme, yo les voy a decir cómo se. Entonces, lo que hice en ese momento fue explorar desde la sociología una propuesta analítica, que no era mía, obviamente, pero que me ayudaba a entender lo que yo quería explorar, que era esa carga simbólica y cómo funcionaba. Entonces, la primera tesis, sin llegar a construir yo una propuesta analítica, me llevó a probar diferentes propuestas teórico-analíticas para poder responder mi pregunta. Y esa respuesta, esa propuesta se dio a través de lo que llamamos marcos eh, de acción colectiva. Entonces, esa teoría de los marcos de acción colectiva, un poco lo que habla es justamente, ¿no? De qué capacidad tienen ciertos marcos simbólicos de resonarnos tanto en la experiencia personal, en la vida cotidiana, como para que formen parte de, digamos, sean mucho más resonantes, ¿no? Entonces, desde allí empecé a ver cómo, bueno, cómo se construía la parte, digamos, simbólica, desde las consignas, el lenguaje, lo teatralizado de los procesos, de educativos que generaban con niñas y niños, ¿no? Y luego después también explorar la figura, en este caso, del director de la organización, de Rogelio Padilla, del Mayro Rogelio, que, digamos, de alguna manera funcionaba como en la propuesta de uno de los académicos, de los investigadores que leí, como un intermediario cultural, es decir, como una figura que podía, digamos, entender perfectamente el mundo de calle, el mundo de niñas y niños y hacer como una especie de traducción de intermediación para el mundo que está afuera, que es el mundo de los simpatizantes, el mundo de los donadores, etcétera. Y también, entonces ya con estos elementos empiezas a construir y decir, es que no necesariamente todas las organizaciones lo construyen igual. Y por eso, y para mí, digamos, en ese momento para mí fue esta construcción simbólica observada desde la teoría de los análisis de marcos de acción colectiva, creo que es algo que nos explica por qué ya tiene más de 20 años la organización y ha funcionado.
Y recuerdo que en esa vez, digamos, una cosa que yo no exploré, no estaba lista para hacerlo, pero quedó abierto, ¿y qué pasa? Porque esa además era una duda que siempre había tenido desde muy chica cuando empecé a trabajar ahí. ¿Y qué pasa cuando no está el Mairo? ¿No? ¿Qué pasa cuando se va ese intermediario cultural? Obviamente, si no haces otro proceso que vaya más allá de la persona, digamos, de la personalización de la organización en un sujeto o en una figura, pues entonces cuando esa persona, ese sujeto, esa figura no está, pues vienen tiempos duros. No necesariamente quiere decir que sean insalvables, pero cuando en una organización, y además es súper típico, ¿no? Las organizaciones, los colectivos descansan a veces en una persona o en una pareja o en una familia. Entonces, toda la dinámica, por ejemplo, cuando se trata de parejas, algo pasa en la dinámica interna y mueve todo lo que pasa en la dinámica de la propia colectividad. Entonces, hasta ahí quedamos en esa que, como les digo, ahí todavía no tenemos una propuesta analítica. Ahí tenemos un ensayo, digamos, que es lo que se nos pide a nivel licenciatura, de intentar ser coherentes con lo que preguntas, con los objetivos que te planteas, con las herramientas que utilizas para responder tu pregunta y con lo que entregas al final. Y ya pues se logró hasta donde se pudo, ¿verdad? También esos son los pininos y yo lo quiero mucho, este trabajo, porque además representa como un cierre de ciclo muy importante para mí, que fue el cierre con Mamá C, ¿no? Pero de ahí también es como podríamos mencionarlo, estamos hablando de una especie de hélice en la cual nos vamos moviendo y entonces empezamos en este puntito, ¿sí? Y después de tanto trabajo de investigación o para hacer una tesis, de tantas preguntas, de tantas lecturas, hay un brinquito que se da y pasas a un siguiente nivel que te permite ahora construir otras cosas. Y esas otras cosas se transformaron en mi proyecto para la maestría. Yo creo que a muchas de ustedes también les ha pasado así, ¿no? Lo que dejaron pendiente o lo que llegaron a entender durante el primer proceso, dicen, lo quiero seguir, quiero preguntar o más bien quiero explorar estas preguntas que no llegué a responder. Y así fue como entonces pasamos al proyecto de la maestría. Y en la maestría tomé la decisión de seguir con sociedad civil, pero ya no seguir con Mamá C. Después de tantos años, ya era así como necesito aire, pero no en un sentido así de ya lo sé todo, sino porque en realidad también está la espinita de y lo que pasa en mamá pasa en todos lados, o lo que pasa en esta experiencia que es con la que estoy más empapada, también es lo que ocurre con otras que no conozco. Entonces, para la segunda, para el tema de la maestría, aun cuando me mantenía en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, que me gusta mucho, decidí trabajar con dos que no conocía, pero que sí guardaban características más o menos similares. Eso fue algo muy importante porque más o menos lo que llegué a trabajar en esa primera tesis me llevó a decir, a ver, para escoger las otras, yo no las conozco, ¿cómo las voy a escoger? Número uno, me gustaría que sean organizaciones de la sociedad civil, tal cual, legalmente constituidas, porque eso me permite aplicar como un criterio de cierta homogeneidad en características. Si yo agarro una organización de la sociedad civil constituida y un colectivo que tiene los mismos, algunos elementos similares, pero no todos, entonces eso hace que los procesos de contraste se vuelvan más complicados, no de comparación, de contraste. Entonces, ese fue el primer paso. Segundo paso, quiero que sean organizaciones de la sociedad civil, pero también quiero que su propuesta de trabajo parta de derechos y no de asistencia. Entonces, ya tienes otro siguiente puntito que te dice, sí, este es mi pedazo de pastel del que me quiero comer una rebanada, pero no todo el pastel, no lo puedo revolver, no puedo revolver peras con manzanas. Entonces, desde los criterios de selección de casos, es ir como haciendo este proceso de delimitación de hasta dónde vas a llegar. Y esto lo estoy diciendo porque creo que en los tres casos que les voy a platicar, estoy convencida de que la parte metodológica es la base de que tu
de que tengas una propuesta sólida. La parte teórica es sumamente importante. Desgraciadamente, no lo podemos leer todo. A veces está ahí perdido un texto que podría habernos servido en su momento y no lo encontramos. Pero la parte metodológica bien armada te permite tener la suficiente congruencia interna y la suficiente coherencia entre los elementos de una investigación como para dar, digamos, buenos resultados. Con trabajo, por supuesto, pero da. Entonces ya tenemos los criterios de selección de las organizaciones, que sean organizaciones legalmente constituidas, que partan de derechos. Algunas otras tenían que ver con criterios más, digamos, incluso de facilidad geoespacial, ¿no? Así que estén en el área metropolitana, chalala. Y de ahí en adelante me di la chance de escoger. Escogí las que me parecían en su momento que podían ser relevantes porque el otro criterio, antes de que se me olvide decírselos, el otro criterio es que tuvieran actividad en el espacio público, o sea, que fueran visibles, ya sea porque estaban moviendo agenda de un tema en específico, ya sea porque tenían ejercicios de diferentes tipos de acción política. Y entonces se acuerdan que les decía que que para mí siempre el tema de lo político era muy relevante. Me encanta. Es mi sesgo, lo veo a todos lados, hasta el día de hoy. Y entonces, tanto Sandra como yo, que también les comentaba el maestro David, que Sandra está haciendo aquí su postdoctorado, estudiamos sociología aquí en la Universidad de Guadalajara y con orientación en estudios políticos. Entonces, una de las cosas que a mí se me hace más fantástico de lo político es entenderlo más allá de lo institucional. No estamos hablando solo de partidos, ni estamos hablando solo del sistema de gobierno. Cuando estamos hablando de política y de lo político, estamos hablando de intervención en procesos de toma de decisión, en el fortalecimiento político de los sujetos que implica que se identifiquen a sí mismos como actores, como agentes, y también estamos hablando, digamos, de la capacidad de intervenir en el espacio público en los temas que son públicos. Entonces, con estos criterios, organización legalmente constituida, que parta desde una perspectiva de derechos, que trabaja en el área metropolitana de Guadalajara, que tenga una actividad política visible, o sea, una acción en el espacio público. Entonces pensé ya en más o menos unas 5 o 6 organizaciones. Y el primer proceso de trabajo de campo me ayudó a ver en cuáles no me respondían, no me pelaban, o a lo mejor no iba a ser tan sencillo hacer las entrevistas, o no era como lo que yo pensé al momento de elegirlas para los primeros procesos, y me quedé solo con 2. Uno es FM4 Paso Libre, y la otra Casa SEM. Una trabajaba con temas de migración en tránsito, la otra con temas de derechos ambientales. ¿Ok? Entonces, en las 2 organizaciones me acerqué, planteé, esto es muy importante por ética de la investigación también. En las 2 organizaciones yo llegué y saqué mis canicas y les dije, bueno, yo soy estudiante, este es mi proyecto, esto es lo que me interesa, pero pues yo no vengo a que me hagan la tarea, ¿no? Me gustaría saber de qué manera podemos plantear un proyecto juntos o una actividad juntas que me permita explorar lo que tengo que hacer en mi trabajo, pero al mismo tiempo que le sirva para algo, ¿no? Y así fue como en FM4 duré casi un año como voluntaria, yendo una vez a la semana a un turno completo porque están extremadamente bien organizados en términos del voluntariado. Y que además me resonaba mucho con mi propia experiencia en mamá porque también me encargué del voluntariado. O sea, las 385 cosas que hice allí, también me encargué del voluntariado. Entonces, para mí era increíble llegar increíble, no tanto más bien como sumamente satisfactorio y decir, ya sabía que sí se puede, llegar a una organización de la sociedad donde el voluntariado no se veía como pues que nos den casi lo que puedan, ¿no? Sino que estaba sumamente profesionalizado. Tenías que llenar una forma, una solicitud,
además, junto con tu solicitud, una carta de compromiso para estar por lo menos 6 meses, por lo menos una vez a la semana, por lo menos un turno y tener tu propio, o sea, entregar tu propio documento de seguridad social porque no te podían dar seguro y además entrar en una lista de espera, ¿no? Y que te hicieran una entrevista para hacer ese voluntariado. Me encanta eso porque en realidad creo que todavía, no sé ahorita si sigue así en muchos lugares, pero creo que en ese momento todavía en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil que manejan voluntariado, era muy difícil poner límites a los voluntarios. Entonces, a veces llegaban, a veces nacían, a veces no. Y entonces era un poco complicado para algunas organizaciones entender que no estaban realmente, o sea, no es lo mismo un voluntariado que un toma lo que me sobra, ¿no? O un proceso de, bueno, pues pasaba por aquí, ¿quieres estar? ¿No? Así, ¿no? Entonces, en este año de trabajo con FM4 y con Casa SEM no, porque ellos no tenían el mismo sistema de voluntariado, ni abrían siempre, ni era una estructura totalmente diferente. Empecé a construir el segundo nivel en lo que después se constituyó como la propuesta analítica del doctorado. Y ese segundo nivel es cómo intervienen en el espacio, digamos, en el ámbito político las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y entonces lo dividí. Aquí ya no estamos hablando de que solamente tomé lo que otra persona había pensado y lo adapté para responder mi pregunta, como en el caso de la licenciatura. En este caso fue, ok, de esta propuesta me sirve esto, de esta propuesta me sirve esto y de esta propuesta esto, para poder entender la realidad. Uno va haciendo ahí su masita y construyes una propuesta analítica que obviamente sigue sin dar el paso grandote que se da en el doctorado, que es crear tu propia propuesta, ¿no? O sea, de diseñar tu propio modelo analítico. Acá pones en concierto, que es un poco lo que les va a tocar a ustedes, ¿no? Pones en concierto diferentes propuestas mostrando que tienes esa habilidad de identificar qué tomar y cómo ponerlas a discutir sin que sean tampoco opuestas, ¿no? Sin que sea poner lumbre con agua, ¿no? Entonces, en ese proceso de la tesis de la maestría, lo que hice fue, a mí me interesa lo político, me encanta. Entonces, yo quiero ver cómo desde la sociedad civil, cómo desde las organizaciones de la sociedad civil se construye ciudadanía. Ese fue el término. Entonces, después de mucho pensar, muchas horas como ustedes en estos momentos, tomé 3 ámbitos. Esos 3 ámbitos fueron cómo fortalecen a los sujetos políticamente, entendiéndolo con esta idea de que les había dicho, ¿no? Cómo los vuelven, o más bien cómo les ayudan en el proceso de identificarse como agentes. Número 2, cómo generan una agenda pública, ¿no? Cómo intervienen en el espacio público para colocar un tema que hasta ese momento no se había pelado, no tomaban en cuenta, etcétera. Y para esto, obviamente, que los 2 casos que elegí eran muy, muy, muy relevantes en ese sentido. Y el último elemento era cómo pueden modificar la estructura jurídica o la estructura legal en relación al tema que ellos abordan. Allá en los 90s y principios de los 2000, Mamá se hizo lo mismo cuando se estaba generando, digamos, la iniciativa para la ley estatal de derechos de niñas y niños y adolescentes. En este momento, cuando yo estaba haciendo la tesis, tenemos a un FM4 que estaba movilizando un tema que antes era muy poco visible en el espacio público y de repente había mucha gente que quería hacer voluntariado con migración en tránsito, obviamente que también con otros asegúnes que no vamos a abordar tanto aquí como que otras formas de movilidad humana quedaban medio invisibilizadas, ¿no? Me dirá la experta. Pero a lo que voy es que logran poner en el espacio público cosas. Y también modifican leyes a pesar, o intervienen en la modificación de leyes a veces aunque uno ni siquiera se da cuenta. Por ejemplo, en el caso de FM4,
había trabajado con una diputada y un diputado para lograr que en el Código Civil del Estado de Jalisco se incorporara la migración, los migrantes en tránsito como población vulnerable. ¿Esto para qué sirvió? Pues para que hubiera un presupuesto destinado a esa población, que ni siquiera tenía dentro de los programas estatales un presupuesto mínimo que fuera. Y después, que es así lo más, digamos, el chiqui chiqui más interesante, después había un momento en el que incluso sentaron a discutir y a trabajar a las autoridades estatales. Y eso para mí era así, sí, allí. ¿Y qué pasó esa vez? Esa vez pasó que tenían ya meses y meses y meses en un proceso de plática con el gobierno estatal para que les dieran un espacio en comodato porque ya no cabían en donde estaban. Y entonces, pues sí, les decían así, sí, ahorita, ¿cómo no? Como diario, ¿no? Sí, ¿cómo? No, 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 claro, dalo por sentado. Y así los traían, ya tenían casi un año, no sé, un montón. Y entonces lo que hicieron ellos fue dar el periodicazo del año diciendo que cerraban el albergue porque ya no tenían condiciones para estarlo operando porque la delincuencia organizada estaba súper fuerte en la zona. Incluso les habían dejado cabezas afuera del albergue. Entonces dieron el periodicazo con un nivel de astucia y política, de conocimiento del tiempo, forma y fondo de la coyuntura. Lo dieron en un encuentro de organizaciones que trabajaban con migrantes a nivel nacional. Lo hicieron con suficientes medios de comunicación para que la noticia fuera internacional, no solo ni local ni nacional. ¿Y qué creen? A los 6 días ya están firmando el comodato de la casa. O así, ¿no? Muy rápido, ¿no? Entonces, para mí era, ¿ya ven? Sí tienen poder político, sí pueden sentarlo. Eso es lo que, no sé cómo, pero es lo que quiero abordar. Entonces, así fue. En la tesis trabajé tanto con un caso como el otro y lo que dije fue, órale, así fortalecen a los sujetos, así intervienen no con sujetos que tienden, sino en el entorno y así disputan en el espacio público. Esas fueron mis 3 grandes áreas. Y ya se acabó la maestría, ¿no? Y ahora le voy a tomar al agua. Otra cosa es que hablo mucho. Entonces aquí ya tenemos, quisiera como hacer esta recapitulación breve. Son 2 procesos distintos de construcción de una tesis que aparentemente no son el mismo tema, pero para mí son un continuo en los temas que para mí eran relevantes y que lo siguen siendo. Y después llegó el momento de irme al doctorado, de elegir dónde hacer el doctorado. Y entonces, el doctorado fue romper con todo, 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 todo. Y creo que eso fue muy bueno. Y les voy a decir por qué. Porque después de tantos años trabajando en sociedad civil y además 2 tesis desde esta perspectiva de sociedad civil, me sentía que era muy complicado para mí construir mi siguiente paso o digamos mi voz, mi propia voz, porque ya no es la propuesta de alguien más, es la mía, porque ya era demasiada cercanía. Entonces, ahora sí que creo que esa es otra de las cuestiones que en términos metodológicos quisiera como compartirles con mucho énfasis. Hay momentos en los cuales uno tiene que quemar las naves, aventarse al salto al vacío, salir de la zona de confort, como lo quieran ver, pero no hacer aquello en donde eres buena, sino realmente buscar otra cosa. Porque ese contraste también te ayuda de alguna forma a ver mejor lo que ya conoces, ¿no? Entonces me fui a hacer el doctorado a la Ciudad de México, en Flaxo, y después de un año armando el protocolo, porque ya se toma uno mucho tiempo, va haciendo el protocolo que después tienes que defender, dije, ay, ya no quiero sociedad civil. Ya me di cuenta que la teoría de sociedad civil no me va a ayudar a dar el siguiente paso, porque además tuve una clase en donde
le dieron hasta con la cazuela a la sociedad civil y yo con mi corazón se rompió varias veces en el decir, híjole, sí es cierto. Híjole, no había visto esto y no me gusta y sí es cierto, también pasa. Úchalas. Y entonces dije yo, no, necesito descansar un poco porque mi corazón está muy herido. Y entonces hice una ruptura con la sociedad civil en el sentido personal, ¿no? De decir, ok, ya no voy a trabajar con ella ahorita. La segunda ruptura fue con esos espacios en términos teóricos en los que yo me sentía cómoda, que eran la sociología, los movimientos sociales, la acción colectiva, los marcos de acción colectiva, o sea, como todo eso que además habíamos aprendido también digamos que me gustaba y habíamos aprendido en la escuela, y dije, no, tampoco me da, no sale la liga hasta allá, pues vámonos a la ecología política, ¿no? Y ahorita, sí, ya vi la cara que dices, ¿y cómo? ¿Por qué? Ahorita les voy a decir por qué. Y la siguiente gran ruptura fue, necesito algo que me permita, digamos, ver el proceso que me interesa en un término macro, ¿sí? Y entonces dejé de pensar así como en lo que pasa dentro de una organización específicamente y me fui a una cuenca, ¿sí? Me fui a una cuenca grandota que es la cuenca de la cuenca alta del río Santiago. Gracias, ¿eh? Ay, qué genial. Gracias. Pero déjenme decirles en qué consistía y por qué me fui. En otros momentos yo había dicho cómo me interesa lo político y también cómo fui construyendo estos pasitos gracias a los pasos que ya tenía dados, ¿no? En el caso de FM4, una de las cosas que más me generó interés y que me resonaba muchas otras cosas es su capacidad tan amplia de generar conocimiento, ¿sí? Realmente ningún académico, ninguna académica de ninguna escuela de este estado, ningún funcionario sabía lo que sabían ellos. El nivel de conocimiento del fenómeno que estaban trabajando era tan fino que les permitía no solamente plantear estrategias de atención al interior, sino plantear estrategias políticas al exterior. Por eso les había funcionado tan bien lo que pasó con esta conferencia que les conté. O sea, no era solamente una corazonada que funcionó, o sea, era una acción estratégica construida a partir del conocimiento que tenían. Y entonces, todo el tiempo resonaba en mi mente y esa era mi idea para el doctorado, el conocimiento como algo que moviliza cosas. No un conocimiento como en términos de bagaje cultural, bagaje intelectual, sino un conocimiento creado para defender, para procesos de defensa. ¿Ok? Entonces, yo no sabía tampoco cómo, les digo, pero sabía que el centro para mí era el conocimiento. Entonces, por eso tuve que buscar otras alternativas porque en la sociología, todavía otra vez en el doctorado, le dimos una vuelta completa a las principales propuestas de movimientos sociales y decía, no quiero en el centro la acción colectiva, tampoco quiero en el centro la estructura de oportunidades, tampoco quiero en el centro la figura de ciertos actores, no quiero en el centro el conocimiento. Así, ya esos momentos en los que cierta intuición y claridad te dice qué es lo que tiene que ir. Entonces, cuando estaba en los primeros tiempos del doctorado, estaba pensando en dónde podría trabajar. Obviamente ya no pensándolo solo como una organización y decía, ¿qué hago? ¿Me quedo con Migrantes en Tránsito? Porque es un movimiento que a nivel nacional puedo rastrear mejor. Pero también me interesan los procesos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Pero también me llama la atención y siempre me ha llamado más la atención así como procesos socioambientales, porque
desde la maestría le había echado el ojo a lo que pasaba en el Río Santiago, pero en ese momento no me acerqué porque no eran una organización de la sociedad civil, entonces no cubrían mis criterios. Y afortunadamente en el doctorado, eso sí se los tengo que decir así como breve nota al calce, yo hice el doctorado en la Flaxo México. Y una de las cosas que tiene muy buenas la Flaxo comercial, espero que ahorita me patrocinen o algo, es que la Flaxo tiene una flexibilidad buenísima para que si tú en el programa que tiene el doctorado no encuentras los contenidos que crees que necesitas para fortalecer tu protocolo, pero están en CIESAS, en la UNAM, en la Ibero, en el CIDE, en el Instituto Mora, en el Colmex, los puedes tomar allá sin problema. Y si no están en ningún otro lado, te los arman, ¿no? Y entonces eso pasó. Y eso fue algo realmente que fue una ruptura tremenda porque éramos 3 personas diferentes, un colombiano, una chava de la Ciudad de México y yo, que nos interesaba el tema socioambiental desde diferentes perspectivas, pero que no encontrábamos dónde nutrirnos, ¿no? Entonces nos dijo una profesora, pues armen un programa de lo que crean que puede servirles a ustedes. Y lo armamos. Entonces nosotros como equipo de Fabián, Alba y yo éramos, dijimos, ok, bueno, a ver, ¿qué necesitamos? Pues bueno, primero entender las bases de la conflictividad socioambiental. Ajá, pero tú extractivismo, pero tú proyectos mineros, pero tú temas que tengan que vinculen lo socioambiental con el conocimiento. Y obviamente vas revisando literatura, también Flaxo tiene ese servicio de que llegas y le dices a la biblioteca, oiga, es de que necesito textos sobre temas socioambientales y ellos te hacen la búsqueda. Y te dicen, aquí está, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. El Flaxito. Luego ya que dejen de grabar, les cuento. Pero entonces con la ayuda de la biblioteca de Flaxo, que nos ayudaba así a la búsqueda bibliográfica, veíamos los textos y decíamos, sí, no, obviamente con el resumen o cosas así. Armamos un programa fantástico y entonces resulta que nos lo aprobaron y entonces armamos nuestro propio seminario a la medida y nos lo ayudó lo trabajamos con una doctora que ella sabía muchísimo temas de agua y de conflictividad socioambiental. Pero además, más allá de eso, decíamos, ay, esta como que yo le he oído, y luego mi compañero Fabián es sumamente trucha para cuestiones eh, de contactos, tiene muchos contactos por todos lados, y me decía, yo la voy a buscar en Facebook, ya la busqué, la encontré y sí me respondió, órale, qué suave, ¿no? Pues hay que decirle que si nos da una clase, cuando veamos sus textos, hay que decirle que si nos da una clase. Pues sí, pero está en Barcelona, pues la invita a Flaxo, ¿no? Obviamente no la trajimos de Barcelona, pero se hizo la invitación oficial, obviamente que ya con esta, igual que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, el programa invita a la persona para que cuente su propuesta y comente con sus estudiantes, ¿no? Había otra que también leímos que ya sí estaba en México, era colombiana, pero estaba en México y estaba en Veracruz y Flaxo dijo, pues sí, sí entra en el presupuesto, tráigansela. Y entonces igual a esa sí la lleváramos y ella nos dio la clase en donde vimos su propia propuesta. Esos eran pequeños detalles que afortunadamente te permiten ir amarrando. Realmente como esto, ¿no? O sea, a lo mejor en una de esas clases no tenía la respuesta yo mi propuesta en específico, pero sí te da esos ambientes de intercambio y de despertar la curiosidad y de decir, órale, pues no es tan difícil, si algo me interesa, pues le mando un correo y a ver si pega, ¿no? Que eso también fue una experiencia muy buena de parte de nosotros, ¿no? Decir, pues es que se oye muy difícil escribirle a fulanito o a fulanita, pero vamos viendo, ¿no? De ese proyecto, de esa clase de conflictividad socioambiental, entonces dije yo, ya, ecología política, conflictos socioambientales y me voy a el caso de la cuenca alta del río Santiago porque dentro de la conflictividad socioambiental voy a escoger conflictos por agua. Y como aquí tenemos uno de los conflictos más grandes de América Latina,
pues ya ni siquiera tenía que ir a buscarlo en otra parte. Desgraciadamente, tenemos una de las que se llaman regiones de emergencia sanitaria y ambiental, que están en una situación tremenda. Entonces, esto que estamos viendo aquí ay, ¿cuál es el? Ya, órale, qué suave. Entonces, esto que estamos viendo aquí en el proyector es el área de estudio que trabajé, que obviamente es muy grandota, mucho. Pero entonces dices, ay, jole, ¿y cómo le hiciste para un doctorado de 3 años, no? Bueno, pues esto, el Flaxo son de 3 años. Les dijimos que les íbamos a contar el lado B. El lado B viene después, ¿no? Pero entonces, salud. En esta área de estudio, me voy a ir a contarles cuáles fueron las preguntas que yo me hacía y luego cómo las respondí, ¿de acuerdo? Y van a ver cómo sí, yo creo que tienen una secuencia lógica en lo que yo he estado planteando. Lo que yo decía es, en los conflictos socioambientales, en general en las conflictividades, pero en los socioambientales se nota muchísimo, se deja a las personas afectadas la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando empiezan a identificar que existe un problema, que existen unas afectaciones y empiezan a hacer cierto tipo de movilizaciones, de manifestaciones, una de las primeras respuestas que les dan es, ¿estás seguro? A ver, pruébame que estás enfermo por el río. Eso eso de verdad es indignante, pero además es la cosa más común del mundo. En el caso del conflicto del río Santiago, las primeras grandes manifestaciones datan más o menos del 2006. Eso no quiere decir que apenas en ese momento se dieron cuenta las personas. Las personas se fueron dando cuenta paulatinamente de la degradación del río y del medio ambiente, pero como tal, como una movilización social, empezaron más o menos en el 2006 y en el 2008-2009 se subieron como la espuma porque probablemente algunas de ustedes lo recuerden, falleció un niño después de 19 días en coma por haber caído al río. Entonces, en aquel tiempo, la gente se movilizaba por diferentes puntos de la cuenca, especialmente en la zona de El Salto, ¿sí? El Salto y Juanacatlán. Esta zona es específicamente centro problemático porque el nivel de contaminación es muy fuerte y en El Salto está una cascada. Entonces, esa cascada, esa caída de agua genera un problema muy severo porque muchos contaminantes se convierten en aerosoles y entonces la contaminación de agua se convierte en contaminación de aire, en contaminación de suelos, en contaminación directa que respiran día y noche las personas que viven allí. Entonces, en aquel momento, fíjense, déjenles cuento algunos datos que son muy interesantes de eso para explicarles mis preguntas. Las primeras veces que la gente se manifestaba y que pedía llegar llevar a derechos humanos, que hablaba con la Semarnat, en ese momento, en el caso de Jalisco, lo que ahora es la Semadet, era la Semades. Entonces iban y les decían, no, es que ustedes están enfermos por borrachos, es que ustedes están por la coca, señora, entienda, es que le da gancitos al niño, ¿no? Entonces, durante muchos años les dejaron la carga de la prueba, es decir, tenían que demostrar que realmente sí eran personas afectadas, ¿no? Y entonces, en ese proceso de tener encima la carga de la prueba, hay historias buenas y malas de vinculación con academia o con investigadores desde otros derroteros, con sociedad civil, incluso para decir, pues es que yo desde mi casa, yo señora, yo ama de casa, yo campesino, yo cómo voy a saber, o sea, no sé ni de qué me están hablando. No entiendo cuando me dicen, y además casi a propósito para decirme que soy un tonto en la cara o que nomás soy un sombrerudo, pues me vienen y me hablan con cosas que ni siquiera entiendo.
Eso también es algo muy común, ¿no? O sea, tratar de embrucar a la gente con términos técnicos, con es que usted qué va a saber si no es ingeniero o si no es químico, si no es no sé qué. Eso es una estrategia así, miren, o sea, del librito. Entonces, hay experiencias en las cuales diferentes investigadores e investigadoras empiezan a vincularse con las comunidades para justamente empezar a hacer los primeros trabajos y estudios que demostraran que lo que estaban diciendo las comunidades era cierto. Hay casos muy famosos, muy emblemáticos de diferentes áreas. Hay investigadores, por ejemplo, que se dedicaron al ámbito de la gestión de residuos, otros a las contaminaciones por descargas industriales, otros a las afectaciones en niños, especialmente en temas de enfermedades renales, otros a así. Cada investigador, cada investigadora tenía su propia expertise y poco a poco, digamos, esta zona que tenemos aquí planteada se empezó a llenar de más personas que intervenían para construir conocimiento con un trasfondo no solo intelectual, no solo porque es bonito generar conocimiento y hacer investigación o porque ahí sacó una beca para CONACYT, sino porque era una manera de empezar a construir un discurso antihegemónico, ¿me explico? Ujú. Entonces eso es a mí lo que me interesaba y eso cómo se da, cómo pasa. Y por eso yo me inventé, después de mucho, mucho sudar y sin dormir y tal, una, me decía, pero ¿qué concepto vas a usar? ¿Pero cómo lo vas a decir? ¿Pero y eso qué? Y acuérdense que ya no puedo recurrir a las palabras de otros, ¿no? Ahora ya tengo que buscar mis propias palabras, mi propia voz. Allí fue donde perdón, esta idea de la movilización del conocimiento, ¿ok? Ahora, quiero decir como un par de cosas respecto a esta idea de movilización del conocimiento. Uno, incluso en la academia me preguntaban, ¿pero conocimiento cuál? ¿Conocimiento científico o conocimiento de campesino o tradicional? Yo no hago distinción, porque me parece que el ponerle un adjetivo al conocimiento ya es una forma de hacer una jerarquía que en realidad es una jerarquía socialmente construida. ¿No? Y son igualmente valiosos el tradicional, que el científico, que el técnico, que el de la herbolaria, tal. Y por eso ya no me quedé en sociología. Y por eso busqué en otros lugares. ¿Y dónde creen que encontré la respuesta? En Piaget. Y estaba yo así de, mira nomás dónde me fui a encontrar. ¿Ah? Piaget yo lo ubicaba más como algo que era para los niños, porque mi mamá era maestra de jardín de niños y traía las etapas del desarrollo. Y yo así de, ¿cómo Piaget del doctorado? Pero ya después de leer un poco más entrar en ese ámbito me di cuenta que en realidad Piaget escribió sobre epistemología del conocimiento y que el único lugar donde encontró un ámbito empírico para probar sus tesis era con niños, pero eso que él describe con niños aplica para todas las formas de conocimiento. Y yo así de, mira nomás. Y uno buscando Meluchis y Turens y yo, y acabé con Piaget. Entonces, la base de mi propuesta tiene que ver, sí, con la epistemología genética de Piaget y también con los sistemas complejos de Rolando García, que fue uno de sus alumnos. Entonces tomé estas dos ideas y dije, eso me permite trascender el qué tipos de conocimiento, el ponerle los adjetivos, el verlo desde no sé qué. ¿Y qué pone en el centro? El conocimiento, que les había dicho, eso es lo que yo quiero en el centro. No quiero, o sea, quiero que se entienda cómo es esto lo que mueve lo demás. No quiero que se vea lo demás y en cómo en ese momento hace un cruce con el conocimiento. Este es mi centro. Entonces yo dije, ok, vamos a entender la movilización del conocimiento, así obviamente no son términos acabados, o sea, es una propuesta analítica que se tendrá que fortalecer y por eso ya estoy solicitando mi beca para el postdoctorado, pero, o sea, en lo que va ahorita, estamos hablando de un concepto que implica la difusión,
el intercambio, la socialización, la apropiación, el acceso. Eso es súper importante porque en el caso de los conflictos socioambientales, especialmente en el caso mexicano, cañón, el acceso a la información es sistemáticamente negada. Y así no hay cómo resolver muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba de movilización, hablaba desde el acceso hasta la difusión, todo lo que había en medio de los dos. Entonces, hablamos de ese conocimiento que se moviliza, y ahora yo decía, y yo lo que quiero ver es entonces que se movilice ese conocimiento, cuáles son sus efectos en el ámbito político. Y para entender ese ámbito político, yo construí 3 esferas, gracias a lo que me había servido en otro lugar, o que había visto, o que me funcionó y terminé de fortalecer acá. La primera esfera es en el fortalecimiento de los sujetos. Al igual que lo trabajé en el caso de la maestría, eso para mí siguió siendo base, y lo que hice fue delimitarlo de una forma mucho más concreta y mucho más desde lo que a mí me interesaba construir en la propuesta. Entonces, lo que yo pongo es la movilización del conocimiento tiene efectos en la construcción de un sujeto político, en la construcción de y fortalecimiento de un sujeto político. Es decir, para que los campesinos, las amas de casa, los jóvenes, los estudiantes, todo, pasen de ser individuos a una colectividad política, es necesario que se movilice el conocimiento. De muchas formas. Y de la forma en la que ese se moviliza, también, digamos, se puede reflexionar o entender el tipo de construcción política que hace esa colectividad. La segunda esfera es, por supuesto que la movilización del conocimiento también genera competencia social de esos sujetos. Esa competencia social no la entendemos desde el término de solo competir o quién gana, sino de qué tan competente nos volvemos para atender, responder y solucionar determinada problemática común. Y el tercer elemento de mi construcción es esa movilización del conocimiento satura o se va, digamos, va generando suficiente, ¿cómo lo podríamos decir? Conocimiento o, digamos, se expresa en una construcción que en algún momento se manifiesta políticamente en el espacio público. Es decir, te conviertes en una voz que tienen que escuchar los demás, porque ya tienes una legitimidad construida gracias también a esa movilización del conocimiento. Y entonces otros actores ya no pueden solamente ignorar que estás, ¿no? Entonces, al contrario, tú ya construiste una voz y esa voz es sumamente importante porque esa es una voz que se encarga de construir narrativas hegemónicas sobre lo que está pasando, ¿no? O sea, esas narrativas hegemónicas, déjenme decirles un pequeño chisme así chiquito. Cuando murió Miguel Ángel a finales de los 2000, en los 2008 y tal, había cada respuesta de políticos y de personajes públicos, pero así de que dices, no sé si reír, llorar o hacerle un corrido a este tipo, ¿no? O sea, desde un representante de los industriales del Salto que decía que él se podía ir a echar un buche de agua porque estaba bien limpia el agua. Así de, grábense el nombre. Y, aprovechen que está Sandra, porque yo no me acuerdo los nombres, con trabajos me acuerdo de, ¿cómo te llamas? ¿Sí, verdad? A Sandra, y de ella. Pero ella sí tiene esa memoria de elefante para acordarse de los nombres, así que aprovechen. Entonces, y aparte teníamos a los diputados, teníamos a políticos diciendo que el problema eran los gansitos y la coca y no sé qué. Y entonces, después de años de lucha y de resistencia, los pueblos, junto con diferentes grupos de investigadores y académicos, lograron demostrar de muchas formas que el problema era el agua, que el problema era el suelo, que el problema era el aire y tal.
Y otra vez en esta administración estatal tenemos personajes de muy alta, alcurnia, de muy alto nivel en la administración estatal, diciendo que el problema son los gansitos. O sea, que los niños el problema es de nutrición y que la cuestión es modificar la nutrición. Cuando está más que probado ese vínculo que hay entre la cercanía con el río y las enfermedades renales, ¿no? Y que incluso hemos tenido esos grandes y bochornosos escándalos en donde la administración estatal oculta información vital durante años y años, como el caso del estudio de una batería metodológica que se aplicó en niños y niñas para determinar qué tanta afectación tenían por estar viviendo cerca del agua. Esa batería metodológica se aplicó más o menos a 300 niñas y niños y se dieron cuenta de que tienen niveles de plomo que son más altos que los de adultos que se dedican a la minería y tienen más de 47 años. Que los niveles de afectación ya han llegado a nivel celular y que entonces no se trata solo de que estén desnutridos y por eso no aumenta su talla, es porque hay afectaciones a nivel celular y a nivel, digamos, de diferentes funciones orgánicas, diferentes funciones de su cuerpo. Entonces, cuando ese estudio que tomó casi 2 años construir y que se realizó pagado por la Secretaría de Salud Jalisco, se entrega por el equipo de la doctora Gabriela Domínguez, que había encabezado el equipo, la investigación, la doctora de la Universidad Autónoma de San Luis. Le dijeron, muchas gracias, doctora, que le vaya bien, nosotros aquí nos encargamos. Adiós. Y acuérdese que usted tiene un contrato de confidencialidad y no puede decir nada. Y esa investigación quedó guardada en un cajón y hasta que pasaron los 10 años del contrato de confidencialidad, en 2019, la doctora abrió el tema y presentó el proyecto a las comunidades lo presentó, ¿sí? Bueno, todo eso para decir esta importancia que tiene el conocimiento, ¿me explico? O sea, no es cosa menor. Y yo entonces, con estos elementos de decir, yo quiero ver cómo el conocimiento influye en estas cuestiones políticas en la cuenca alta del río Santiago, pues lo que hice fue decir, ¿y cómo lo voy a agarrar? Pues necesito un estudio de caso, ¿verdad? Y mi estudio de caso es el estudio de caso del Salto, que es donde les dije que está la zona más contaminada. Y dentro del Salto elegí el colectivo Un Salto de Vida, porque es un colectivo que está sumamente, digamos, involucrado en la problemática y que tiene un nivel de construcción de la complejidad en términos de Rolando García tremendo. Entonces ahí voy yo con mis canicas nuevamente, como las otras 2 veces, a decir, oiga, es de que tengo que hacer una tesis, ¿ah? Pero ¿qué creen que se me atravesó la pandemia? Pero ya eso se los contaré en otra ocasión, aquí nada más vamos a dejar lo esencial. Llegué, presenté mi tesis, y dije, ok, voy a estar haciendo este trabajo, pero sin embargo, bien, sé hacer cosas, para qué funciona, en qué puedo ayudar. Y así empezó el mejor trabajo de campo de mi vida, de verdad. Cuando yo pensé que la pandemia iba a ser la muerte y que iba a terminar haciendo una tesis de entrevistas vía virtual, todo cambió, o sea, se adaptaron las cosas y entonces mi oportunidad de poder construir mi propia voz se dio, ¿no? Ahora, lo que quiero decir con esto, un poco para cerrar lo que les estoy platicando, es que el concepto de movilización del conocimiento, una de las cosas que trato de explicar es que a través del conocimiento que se moviliza se va generando un proceso de construcción de la complejidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el conocimiento, a veces incluso de lo que se comparte de padres a hijos, el identificar que lo que está pasando aquí no es normal, ¿no? Pero también es el conocimiento en un nivel muy cotidiano el que te permite decir, no es normal que haya tantos mosquitos. O por qué se nos están enfermando la gente tanto, ¿no? Hay episodios muy, 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 muy impresionantes que relaté un poco en la tesis, de cómo se fue construyendo observable en términos piagetianos, en las poblaciones, ¿no?
cómo de repente una asamblea que se dio un poco espontáneamente por un problema con la basurera en Los Laureles les permitió ver que lo que tenía en una familia un enfermo lo tenía la otra familia y lo tenía la otra, y resultaba que ya en todos lados había los mismos patrones de problemas de salud, y eso les permitió empezar a construir los primeros vínculos entre la salud y el estado de contaminación en el que estaban alrededor. Y entonces esa construcción de la complejidad se va haciendo como este reilete, como este helicoide, que diría mi profesor de metodología de Flaxo, en el cual la información se satura tanto que te permite pasar a un nivel. Si empezaste en el nivel N, llega un momento en que la satura tanto la información que llegas al nivel N más 1 y se convierte en otro nivel del que vas construyendo y haciendo este paso de hélice, de helicoide, hasta que llegas a construir una realidad compleja. Y compleja en el sentido de que puedes hacer suficientes conexiones entre las partes y ver cómo unas influyen en las otras, ¿sí? Y eso, creo yo, desde esta perspectiva de movilización del conocimiento, no solo pasa en las comunidades con las cuales yo trabajé, para poder construir esta propuesta, pasa con nosotras como investigadoras. Pasa con nosotras y por eso es que Piaget y esta propuesta piagetiana es tan útil para entender lo que tiene que ver con el conocimiento, porque no importa si estamos hablando de un colectivo que se empieza a movilizar porque identifica un problema socioambiental, o si es una persona que está construyendo una tesis, o si es un niño que está aprendiendo a hablar, los procesos cognitivos son los mismos, ¿sí? Y lo que yo hice con este trabajo es vincular esos procesos cognitivos con procesos políticos. Y de esta manera como también darle este cierre, bueno, temporal, ¿no? A lo que para mí ha sido una constante dentro de mis intereses, no solamente digamos, de investigación académico, sino también incluso de mis propias historias de vida. Porque el estar en las organizaciones de la sociedad civil nos ayuda a construir esos observables. Vemos cosas que antes no habíamos visto. Empezamos a identificar y a visibilizar en otros espacios cosas que de otra forma la gente no ve, ¿no? Y entonces creo yo que, digamos, como un poco para dejar de ser ambigua con mis comentarios y amarrarlos en algo que les pueda, no sé, tal vez interesar para platicar, para conversar. Creo que de esta experiencia que yo les comparto, en términos metodológicos, creo que es muy importante señalar la importancia de sí mantener esa comunicación con tus propias intuiciones. ¿Sí? Esa comunicación con tus propias intuiciones es importante porque aunque nosotros no las hemos construido en estos términos teóricos y metodológicos, también se han construido por digamos, este proceso de complejidad que se da gracias a lo que experimentamos en nuestros lugares de trabajo, en el proyecto en el que participamos. Eso es una construcción de complejidad. Segundo, es muy importante que este proceso de construcción de complejidad lo pongas a dialogar, sí, con propuestas teóricas, pero con un cierto nivel de transdisciplinariedad y también de, como dicen por ahí, ¿no? Que el que tenga miedo de nacer, que no nazca, no, que el que tenga miedo de morir, que no nazca, y que te des la oportunidad de explorar ámbitos en los que tal vez no sabes si está la respuesta o no, ¿no? Si yo no hubiera entrado a la ecología política, que realmente creo que era indispensable, tal vez no habría dado una respuesta distinta, tampoco digo que hubiera sido mala, ¿no? Pero realmente hay momentos en los que la realidad desborda lo que puedes encontrar en lo teórico, y esa es tu oportunidad para empezar a estirar tu propia propuesta y construirla, construir tu análisis desde otros lugares. Y otra cosa como que me gustaría mucho compartirles es que hay momentos en que realmente tienes que dar saltos al vacío, ¿no? O sea, estos saltos al vacío, obviamente, en términos metafóricos, por favor, no se malentienda, ¿no? O sea, sí,
en términos metafóricos, hay que salir de esos lugares que conocemos, ¿no? Hay que salir de esos lugares que conocemos y buscar, este, les digo, con este cruce entre la intuición y lo que vamos aprendiendo, buscar hacia dónde nuestro propio proceso de investigación nos dice que hay que ir. Y por eso creo yo que es tan importante el proceso metodológico. Muy importante el proceso metodológico, porque si hay un momento en el cual lo teórico se nos desborda y ya no sabemos a dónde ir, el proceso metodológico nos ayuda muchísimo a poder leer y sentir y tocar y palpar y saber hasta dónde podemos llegar con algo y en dónde tenemos que dejarlo porque ya no nos da lo suficiente. Es de que no se pierdan sus clases de metodología, por favor, y a ver si nos invitas a un taller. No, bueno, ese nada más fue carrilla, ¿eh? Pero en serio. Y bueno, digo, este ratito que hemos estado platicando parece así como para la egoteca porque he estado hablando de mí, pero en realidad lo que quiero es como invitarlas a reflejarse y a ver qué tanto les rebota de su propia experiencia y que podamos hacer una buena conversación, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Yolosochil por compartirnos su experiencia y porque justo en la coyuntura que se encuentra esta generación de la maestría me parece que es sumamente relevante, ¿no? Entonces, pues para tratar de hacer circular este diálogo, las invito a que quien quiera participar, pues facilito el micrófono. ¿Se lo pueden informar entre ustedes? Hola, muy agradable tu conversación, gracias. Y yo me anoto, profe David, si se hace ese taller. Bueno, fíjate que me tocaste mucho, digamos, el tema que estoy trabajando yo, ¿no? El asunto de las transdisciplinas. De pronto sí vi que quedarme en una disciplina yo no podía. Estoy metida en un problema porque son muchas. Pero sí entiendo muy bien tratar de ver en otras partes, tiene que haber una respuesta, pero ¿dónde está, no? Entonces cuando te escucho digo, sí, ¿cómo le hago, no? Entonces me llama mucho la atención por esto de la complejidad, ¿no? Y construyendo, digamos, estamos saltando ya a otro nivel más complejo todavía, que no, creo que acabas de decir un nombre que es Rolando García. Entonces, ¿a dónde te vas ahí, no? En pocas palabras, ¿no? Ya estando ahí tratando de construir esto desde el punto de vista epistemológico, pero ¿cómo bajas esto al asunto ya con tus sujetos en lo aterrizado? ¿Cómo construyes? ¿Cómo vas jalando todo lo que vas conociendo? Pues a la hora ya de explicar lo que tienes que explicar, ¿no? Entonces, gracias. Muchas gracias, de verdad. Retomamos y retomo de manera personal como muchas cosas que me resuenan en el proceso en el que ahora nos encontramos o me encuentro en la tesis. Y me encanta y me agrada mucho lo que pones tú en el centro como para tener como esta guía de trabajo como el conocimiento, ¿no? En lo personal consideraría que en mi proyecto la experiencia sería fundamental y sería ese centro que yo necesito tener para reconocer que la experiencia da conocimiento. Y yo trabajo las violencias de género. Me gustaría saber de manera personal qué significó para ti hacer esta ruptura y cómo la hiciste para cambiar de cierta manera el giro que ya tenías trabajando. Porque, pues sí, o sea, son muchos años de experiencia de estar trabajando como el mismo tema. ¿Qué significó para ti? ¿Cómo lograste hacer esta ruptura para darle el giro a tu trabajo? ¿Cómo se llamaba la compañera de Luz María Hidro? Edith. Gracias. Bueno, a mí me cruza mucho lo que has dicho y también creo que me es de mucha utilidad. Yo, por ejemplo, estoy trabajando, bueno, empecé a abordar el tema de el embarazo en la minoría de edad, pero sobre todo cómo era atendido y cómo eran protegidos los derechos en los servicios de salud sexual. Así como una de mis intuiciones era que, o sea, que no había una capacitación como tal a quienes atendían en estos lugares, en estos espacios y que promover un proceso de conocimiento podía
mover ciertos esquemas, ciertos estigmas. Aquí yo, por ejemplo, me gusta mucho porque lo que decías de este proceso de conocimiento tiene que dar poder a, digamos, a los sujetos que necesitan ese derecho, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo veo a las chicas que tienen un embarazo, pues así, ¿no? Como sujetas de derecho y que necesitan un lugar en el cual les sean protegidos estas prerrogativas que se tienen. Y lo pienso así, ¿no? Como de manera como muy crítica, sobre todo hacia mí, hacia mi trabajo, de pensar cómo lo que haga sirva justamente para reconocer este poder que ellas puedan tener y cómo se les pueda reconocer como sujetas de derechos, como el trabajo que hacen las instituciones, que ya, digamos, ellos también pues son agentes de poder y son agentes que tienen que ver justamente en cómo se accede o no a los derechos. Y lo que decías de la movilización del conocimiento, yo pensaba a través de mi trabajo de campo, lo que justamente veo es que damos por hecho un montón de cosas, ¿no? Y cuando llegamos y le preguntamos al vigilante dónde están los servicios de salud sexual para adolescentes, no sabe. Y cuando le preguntamos a la enfermera, tampoco sabe. Y cuando le preguntamos a la recepcionista, tampoco sabe. Y entonces nadie sabe. O sea, ¿y por qué nadie sabe si se supone que ahí hay un servicio así, no? Entonces lo pensaba como en ese sentido, no, no sé tú qué opinión me puedas dar de esto que te digo, o sea, como un poquito retroalimentando lo que me está moviendo en este momento, de si justamente movilizar el conocimiento, pero desde este espacio donde ellos tienen poder, o sea, ellos tienen poder de negar un servicio, porque al final ellos están obligados a conocer, o sea, en términos estrictos, o sea, no es genuino que no sepan y no es, ay, pobrecitos, no saben, ¿no? Sino que mmm, cómo pues justamente entendiendo que eso es lo que pasa, que hay canales de comunicación que no fluyen o que no se le da importancia y que se toma como, ay, pues que no hay que aprendan, cómo eso sí genera una vulneración de derechos y cómo al final estas actividades individuales, estas prácticas individuales, pues impactan en que muchas personas no accedan a los derechos, en específico a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, pues gracias por también el concepto, ¿no? Gracias, Alondra. Si gustas, vamos con este bloque. Ok. Sí, acá tengo esta. Además es que ya se me trabó esta cosa. Ahí está, ya. Para poder responder. Aquí me voy a ver unas cosas que van a salir. Bueno. La primera pregunta, la de Luz María, que fue un poco cómo pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Porque efectivamente, no sé si alguna de ustedes haya leído a Rolando García. Ahí está uno así de, ¿cómo? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿No? Mande, ¿no? Pero en el caso de Rolando García, a mí me gustó mucho estas tesis epistemológicas que él desarrolló. Y a modo personal, toda la vida, Sandra no me dejará mentir, yo colecciono frases de la gente, me fascinan, me encantan, ¿no? Entonces, en ese coleccionar de frases de la gente que siempre tengo en mi teléfono un blog de notas con las que escucho o en cuadernitos o tal, mi tesis está estructurada a partir de las frases de las personas y de cómo eso se cruzaba con las tesis de Rolando García. Entonces la puse aquí en la pantalla como ejemplo, porque no fue fácil entender cómo ponerlo, ¿de acuerdo? Pero entonces lo que hice fue, miren, obviamente que el primer capítulo, lo primero es la introducción, después cómo construir la perspectiva teórico-metodológica, digamos, y después el capítulo 2, que dice dar cuerpo a la cuenca. De dar cuerpo a la cuenca lo que hace es de alguna manera que la lectora o el lector entienda este proceso que está en el mapa, ¿no? ¿Cuáles son los principales elementos que estoy tomando en cuenta en estos términos de lo complejo que es el problema? Y también al entender la complejidad del problema, entender la respuesta y la construcción de complejidad de la respuesta, ¿no? De las comunidades. Entonces, después de que yo explico digamos, este recorrido por la cuenca,
lo que hago, y esto es en términos muy piagetianos, es cómo se construyó el observable. Es decir, cómo se hizo observable que había un problema en la cuenca, cuáles fueron los momentos específicos y separados en, digamos, los grandes hitos. Esto se construye gracias a las entrevistas y a la revisión en términos periodísticos y tal. Pero una vez que ya termino, digamos, de hacer esto de cómo se construyó el observable y también cómo se construyó la respuesta del Estado, lo que hago es retomar un montón de frases de las comunidades. Luz María, ¿cómo salió? O sea, sepa, pero salió, ¿no? O sea, había una frase que decían, y obviamente es algo para lo que en términos personales me siento muy alerta, pero entonces era así como decían cosas que era así de que no inventes, eso es clarísimo, clarísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las participantes del colectivo, me acuerdo que una vez en una entrevista me dijo que ella había entendido que una vez que tomó un taller de otras comunidades en resistencia, había como una red de diferentes grupos de colectivos que estaban en procesos de defensa socioambiental y se daban talleres mutuos. Entonces, en uno de los talleres que ella recibió, entendió cómo su cuerpo era también un territorio. Y entonces me acuerdo que esa frase hermosa que tuvo de decir, y entonces entendí que en mi territorio es el cuerpo y el alma es el río. Y entonces yo, así, primero me puse chinita y luego dije, ese es un capítulo. Ese es un capítulo. Entonces, en esta parte del cuerpo, territorio, alma, río, lo que yo hago es ir desde el antes del grito, que es decir, cuando no hay un observable, cuando no hay un colectivo, no hay un sujeto político, cómo se empezó a construir no solo el grito, sino la voz, que es distinto. Una cosa es el grito y otra es la voz, ¿no? Y después, entonces, por eso lo puse así, ¿no? O sea, en ese proceso, el antes del grito, cómo estaban las comunidades y luego lo bueno, lo malo y lo feo de las experiencias de intercambio con la academia, y pongo ahí varios ejemplos, y después cómo pasas del grito, de decir, ¡ah, me caga tu caca!, a la construcción de una voz que se escucha, ¿no? Entonces, ahí también, obviamente que esto parece como que, ay, no manches, qué rápido lo hizo. No, o sea, vas, vienes, como las olas del mar, o sea, sientes que avanzas un montón y luego te das un regresón y luego vuelves allí a ir. Y hace unos días estaba leyendo un texto porque cuando lo decimos así parece que la investigación es así como de gente que está bien mal de la cabeza y loca porque es qué difícil es. Pero en realidad este es un proceso que es muy gratificante, tanto como para que uno decida hacerlo varias veces, ¿no? Dices, lo sufriste tanto y ya vas por el doctorado. No, pues es que sí lo es, ¿no? Pero entonces, la respuesta corta a eso que me estás preguntando, la neta, es como casi una reafirmación del propio concepto que me interesaba, que era escuchar las otras formas de nombrar, las otras formas de conocer, porque la verdad es que a veces es mucho más simple. O sea, tú te puedes ir con una de las tesis de Rolando García, como esta que te digo de que una saturación de información en el nivel N, te lleva al nivel N más uno y no sé qué. Oye, siendo físico, sale con esas cosas. Y tú así ves, ¿no? Pero entonces tú escuchas a una de las entrevistas de la comunidad que dice, es que antes éramos como infantes que solamente sabíamos llorar, todavía no teníamos una voz, construimos una voz y dices, ¿no es lo mismo? ¿No estamos hablando de algo muy similar? ¿No? No nos está dando una pauta para un proceso que en esta epistemología genética cuesta trabajo 3, 4, 5 veces de leer el mismo párrafo para ver qué me quiere decir, y esta me lo dice hasta con poesía, mana, o sea, así con esa construcción poética fuerte, sentida. Bueno, pues es que es parte de eso, o sea, la misma realidad y las personas con las que estás trabajando te van ayudando a construir esos puentes, ¿no? Creo yo. Y también creo yo que no te digo que es fácil, pero que es algo en lo que interviene también tu propia subjetividad y cómo la vas desarrollando. Ahora, en cuanto a lo que pregunta Edith de cómo de reconocer pues mi propia experiencia, mi propia ruptura y cómo la hice,
no sé, como con varios kilos de más, arrugas, canas, todo, no sé, pero también como lo hice como, mira, una de las cosas que a mí, de verdad, son así como bien cliché que lo diga aquí delante de ustedes, pero para mí esto es, el poder hacer investigación realmente es algo que siempre me ha gustado, por eso estudié sociología. No hice investigación hasta muy grande en mi carrera, en mi vida, por muchas razones, pero en realidad, curiosa siempre he sido, ¿no? Y me gusta eso. Entonces, creo que lo que me permitió ser la ruptura, en muy buena medida tiene que ver con, digamos, también o sea, primero mantener esa humildad y curiosidad de reconocer que no lo sabemos todo, que no lo tenemos todo, que un título no nos quita para nada la ignorancia, al contrario, nos da más conciencia de lo ignorantes que somos y lo que hace es como que no nos sintamos mal por eso, ¿no? O sea, pues no pasa nada. Pero la otra cosa, y que quiero decirles que mi defensa de tesis, como estaba en pandemia, la transmitimos por YouTube para para que la vieran más personas, ¿no? O sea, hicimos un link privado para podérsela pasar a la familia, a los amigos y a gente de la comunidad para que la vieran. Entonces, cuando estaba deliberando el jurado, la persona que estaba haciendo la transmisión había recolectado fotos y comentarios. Oye, pues es que uno hace la lucha para que sea significativo porque pues ni siquiera podías ver a nadie, ¿no? Yo estaba sola con mi alma en mi casa. Pero entonces, la persona que hizo la transmisión estuvo recolectando comentarios, porras, los datitos que se ponían en el chat, ajá, y fotos y todo, ¿no? Y mientras estaban deliberando, empezó a ponerlos en pantalla. Y ya después, cuando yo vi el video, me quedó así sumamente grabado y muy lo atesoro, uno de los comentarios de alguien que decía que muy pocas veces se daban casos en los que los investigadores se tomaran el tiempo para escuchar a la comunidad y de no ir a su propio ritmo. Y eso es indispensable, eso es lo que te permite hacer esa ruptura, creo yo. O sea, nosotros cuando estamos haciendo una tesis, por supuesto que tenemos un montón de depresión y de depresión también, pero... Pero esto es como las gelatinas, si no le das su tiempo no va a cuajar, ¿no? Entonces, primero que nada, o sea, yo tenía a mi directora de tesis, que además le mando un saludo cuando le mande este video y que lo escuche, yo tenía a mi directora de tesis diciendo, o sea, ya te tienes que apurar, porque si no, no, yo, aguántame tantitito, o sea, ahorita, ¿no? Y así la traje casi un año, ¿no? Decir, ya, aguántame. Y más porque Flaxo, les digo, son 3 años, entonces tienes uno menos de beca y uno menos de chamba y está cañón. Entonces, se dio, Edith, ese proceso de ruptura para mí se logró, o más bien se logró en una medida porque estaba dispuesta a hacerlo. En otra medida porque no iba a mi ritmo, sino entendiendo el ritmo de los demás. O sea, sí con presiones, pero sin, además, también con el ego diciéndome que era la única vez que iba a poder hacer una investigación así, entonces que tenía que hacerlo a mis formas. O sea, sí entiendo la presión administrativa, sí entiendo la presión de mi directora, que además siempre fue muy buena onda, no fue así, tampoco tirana, pero tenía ya una responsabilidad también. Pero así como María Luisa, mi directora, me dejó pegarme en la cara cuando decía yo, voy por allí derecho, y vas y te estampas y te dices, ¿sí era por ahí? No, ¿verdad? ¿Y ahora por dónde vas a ir? Lo que hizo ella fue respetar mi proceso. Y de esa manera también yo traté muy conscientemente de respetar los procesos de las personas. Tan así que la primera entrevista que yo hice fue casi después de 8 meses de trabajo de campo. Ya me estaban colgando, pero en ese momento, primero, mi propia construcción de la complejidad del caso era suficiente como para no preguntar cualquier cosa, porque también así pasa, o sea, uno por la urgencia de que ya tienes que ir a hacer una entrevista, preguntas cosas que ni el caso y luego dices, ¿para qué ahora para eso?
O sea, realmente tiene esa claridad de los procesos, ese respeto de los procesos de los otros, es básico para que esa ruptura se pueda dar. Y en lo otro, en términos, por ejemplo, más teóricos, la neta es que la ecología política está súper chida, entonces no me costaba, ¿no? Al contrario, porque era así como de, empezaba a leer cosas y decía, ¡oh! Esto era lo que estaba buscando, porque además ya me estaba resonando en mi propia experiencia, ¿no? Entonces, cuando yo estaba escuchando, y además hay un texto que me encantó porque, les digo, a mí me fascinan las frases, dicharacheras y tal. Entonces, había uno de los textos que escuché, estaba hablando como del poder del conocimiento, cómo se construía, incluso cómo la propia ecología política hace estas rupturas dentro de, digamos, las grandes disciplinas en ciencias sociales que no terminan de agarrar todos los resquicios y que a veces giran en torno a conceptos ya muy hegemónicos y de repente la ecología política dice, ajá, y si lo volteas tantito, ¿qué tienes? Y atrás, ¿qué está? Y tal, ¿no? Y agarra un poquito de feminismo y agarra un poquito de estudios rurales y agarra un poquito de sociología y agarra de un montón de cosas y construye una realidad compleja. Y en ese sentido estaba hablando uno de los autores que el conocimiento, me fascina, por eso hasta lo puse aquí, el conocimiento en estos aspectos es un hacha que corta las grandes narrativas hegemónicas, pero también es una semilla que siembra nuevas racionalidades, nuevas formas de ser, de pensar, ¿no? De estar. Y entonces era así de, ay, qué bonito, ¿no? O sea, esa era otra cosa, ¿no? Y finalmente, pues también tuvo que ver esa ruptura con esa magia o emoción que te da el pensar tus propios términos y decir, "Ah, esto no, a lo mejor alguien ya lo había dicho, pero no lo dijo como yo, ¿no? O sea, esto ya es mi voz. O sea, el empezar a sentir que sale tu propia voz es una experiencia bien bonita, ¿no? Es esa misma experiencia como cuando estás trabajando temas de violencia de género y ves que hay procesos en los cuales dices, ah, caray, no sabía que todo esto era violencia, ah, no sabía que estaba replicando formas súper patriarcales, ah, no sabía que yo también era machista, ¿no? O sea, esos momentos en los cuales, por una parte te caen 20 y por otra vas construyendo tu voz. Es lo mismo en un proceso así, ¿no? Y entonces, en vez de usar estos términos de Rolando García del N+1, chalala, yo dije, es que son vueltas de tuerca, ¿no? Es una vuelta de tuerca en una maquinaria que no solamente mueve un hilo, sino que reajusta toda la maquinaria. Esa pequeña vuelta de tuerca cambia todo el funcionamiento o lo reinicia o lo vuelve a hacer como, o sea, sigue siendo la misma máquina, pero se ajusta todo con una vueltita que le des a una tuerca. Es lo mismo, ¿no? Y ya finalmente, a la pregunta que hacía Alondra, mira, Alondra, te voy a decir una cosa. Tal vez no es la respuesta que estás esperando, pero hay una cuestión muy importante en estos términos. Desde la academia y también desde la sociedad civil, muchas veces, y más también desde ciertos discursos predominantes de agencias fondeadoras, hablamos mucho, por ejemplo, de decir vamos a empoderar a la población de tal cosa o vamos a... Eso no existe. El poder no es algo que se da así, toma, ¿no? ¿Eh? Ok. Entonces, del conocimiento que tú dijiste, ¿cómo hago para que reconozcan ese poder? Que fue un poco así, ¿no? En este tipo de casos, yo observé una cosa que creo que es muy importante en ese sentido. A lo largo de la historia, en el caso de esta cuenca, había momentos en los que llegaban investigadores sumamente bien intencionados a decir, es que mira, para organizarte te necesitas, o te vamos a hacer un seminario de teoría política, porque lo que hace falta aquí es que sepan un poco más de teoría política para que refuercen su acción colectiva. Ajá. Y entonces ahí va la gente a esos seminarios, ahí está el chisme en la tesis, luego se lo pueden echar. Ahí va la gente a los seminarios y entonces, o sea, fueron un soberano caos porque decían, muy bien, ¿no leíste? Salte, por favor. ¿Sí? Y tú así de, que no leí qué, o sea,
me tenía que llegar algo, tenía que leer algo, ¿no? O sea, y había un momento en el cual decía, a ver, Alondra, júntate en equipos con tu comunidad porque me van a decir al final de la clase cuál es su horizonte político. Pero no me digas eso, o sea, dime cuál es tu horizonte político. Ahora, lo digo un poco en broma, pero cierta, en el sentido de que tenían la mejor intención, probablemente. No dudo que lo hayan hecho de muy buena fe. Pero el asunto es que, así como estamos hablando de esa construcción de complejidad, si tú te vinculas sin ese respeto a los procesos y esperando que lleguen al punto donde tú crees que deberían estar, si no es su momento, no van a llegar. O sea, ese es un proceso sumamente interno y subjetivo. Entonces, en el proceso de construcción del conocimiento, en esta movilidad del conocimiento, el primer paso es hacerlo observable. Si en esos casos en los cuales tú estás hablando, ¿no? No se ha construido un observable de que existe un problema y tal, y nosotros ya estamos queriendo llegar hasta el nivel de implementar una estrategia de solución, esas estrategias se caen, ¿sí? Entonces, lo primero es identificar en qué proceso de la construcción de la complejidad está el otro. Y a partir de que identificas en dónde está, planear estrategias, pero que tengan correspondencia. Por eso yo le puse aquí correspondencia y generación de vínculos contra el tutelaje y la cooptación. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con comunidades, es muy fácil que o caigas en el tutelaje o caigas en la cooptación. Es decir, o le terminas siendo esa figura media paternalista, media maternal, que les va diciendo qué, cómo y por dónde, y en vez de ayudarles a construir una voz, les resuelves el problema, pero después ahí los sueltas y vale gorro. O caes en la cooptación, que es tomar la voz en su lugar. ¿De acuerdo? Eso es súper común. Entonces, en este trabajo lo que dices, ¿y cómo evitas eso? Pues yo lo que planteo o sugiero un poco es este cuidado en la correspondencia de los procesos y la importancia que tiene la generación de vínculos más allá, digamos, o sea, y que creo que son muy importantes. Construcción de un nosotros es súper importante para que fructifiquen los vínculos entre la persona que va a hacer una intervención y el grupo en donde estás haciendo esa intervención. Si no hay una construcción de un nosotros, cuesta más trabajo, ¿no? Y se va haciendo mucho más superficial y se puede caer muy fácil, ¿no? Entonces hay que darle tiempo también a ese proceso. Hay que darle tiempo a que pueda hablarse de unos otros para entonces sí empezar a hacer coproducción de conocimiento y no solo colaboración. Un poco creo que es eso, ¿no? Karen, ¿verdad? Bueno, Karen, en realidad no les di ninguna herramientas, creo yo. Eso fue algo que conscientemente me quité del chip, ¿no? Este, y, y creo que fue importante porque, o sea, es muy común
Es muy tentador y además es como si no lo haces para eso, entonces ¿para qué? El sentir que pues que lo que hacemos se hace para que aporte o tal, ¿no? Es cierto, eso es nuestra gran voluntad. Y por supuesto que no lo quito de la mesa, su importancia. Lo que quiero es como replantearlo en términos de que eso es algo que no puedes controlar y que no sabes si va a pasar o no. Entonces no puede ser el centro de tu intención, ¿no? O bueno, por lo menos a mí no me pasó. Eh, Junto con todo lo que yo estoy platicando, hay como un proceso que seguramente ustedes han visto que tiene que ver con ética de la investigación. Esa ética de la investigación es sumamente importante para que se den estas pautas de lo que tú estás hablando. Y van desde el momento en el cual yo estuve toque y toque puertas, de verdad tardaron casi 6 meses en responderme, pero llegué, me senté con toda mi humanidad y en términos metafóricos, como en casi desnudo, porque es abrir, no sé, o sea, igual estoy hablando metafóricamente, o sea, abrirte y decir, esto es lo que hay, podemos trabajar juntos, ¿no? ¿Les interesa? ¿No? Y más porque para mí, una de las cosas que más me hacen un ruido tremendo y me ponen de malas es el nivel de extractivismo académico que existe, ¿sí? Y ese extractivismo académico que a veces se disfraza de intervenciones o que se disfraza de ayudas, me parece deplorable. Entonces, este proceso que acompaña lo que te estoy hablando, que es de mantener una ética clara en donde estás diciendo qué vas a hacer, para qué vas a hacer, y que lo sepan y decidan si quieren o no quieren jugar. También pasa porque si te voy a entrevistar, haya un formato claro en donde le estás diciendo para qué vas a entrevistarlo, por qué elegiste a esa persona, después de eso, qué tratamiento le vas a dar a los datos, cuándo le vas a devolver esa entrevista para que la vea y también decida si quiere que esté así o no, y que después en los diferentes momentos del proceso le digas, mira, así va, así están las cosas, y que también en el proceso de defensa, por ejemplo, ya cuando le entregaste, sí pienses en algo muy específico que devuelva a la comunidad lo que hiciste. Si resulta que se apropian de eso, perfecto. Y si no, tampoco es algo malo. ¿Por qué? Porque tal vez ahorita no, pero en 10 años sí. O tal vez esa comunidad no, pero otra sí. O sea, el simple hecho de que ahorita, por ejemplo, para las comunidades sea tan importante ese estudio que se realizó entre 2009 y 2011 y que esté dando pautas para que se generen nuevas investigaciones e intervengan las comunidades en esas investigaciones como actoras clave, pues a lo mejor cuando se hizo ni se pensaba que en eso iba a acabar, ni a lo mejor había las condiciones para que sucediera, pero pasó. Es otra vez esta idea del respeto a los procesos y a dónde está cada quien en esa construcción de la complejidad. Y lo que sí es que, digamos, cuando quitas de la ecuación eso como tu objetivo o como algo que dices tú, es que quiero que sea útil, no quiero que sientan que no tiene que estar. Sí tiene que estar, pero no tienes no se puede presionar más allá de cierto punto. Yo, después de que terminé mi tesis, me involucré con la comunidad, que además ha de estar viendo algunos, que les pasé el link, en otros proyectos de investigación. Entonces era bien chido porque a veces íbamos a congresos o estábamos en reuniones o estábamos a no sé qué y de repente hablaban de, pues es que hay que movilizar el conocimiento y yo, ¿no? Pero es que la movilización del conocimiento y yo. Y después hay personas que ahorita están haciendo sus propias tesis en la comunidad y que me están citando. Ahora, eso no, para nada es así como un sentido ¿de verán? No es vanidad, sino que para mí eso es una apropiación. Cuando el término que se construyó les resulta útil para explicar algo en su vida cotidiana o dar cuentas de algo en este espacio público, o sea, ya, super, o sea, no saben qué cosa tan súper chida se siente escuchar en las voces de la gente con la que trabajas a un concepto que tú desarrollaste, por chiquito que sea, ¿no?
Ese es parte de esto digamos, creo que tiene que ver con esta correspondencia, ¿no? Que les menciono. Entonces, eh, encierra tu pregunta, insistir en ese poder que tiene el que tu trabajo primero respete los procesos y también que en todos los momentos de la investigación hagas realmente parte a las personas de ella. Por lo menos, si solo se puede en términos informativos, bueno, pero si pueden también formar parte de ciertos procesos como la definición de algunas preguntas, etcétera. Entonces ya estás pasando al nivel de la coproducción y no solo de la colaboración. Y bueno, pues eso, creo que hasta ahí podría llegar en la respuesta por ahora.